cortito, hagamos un poco de pedagogía judicial porque hablamos de convenio, hablamos de fraude al fisco. Ayúdame a explicar en sencillo lo que son los delitos que se le van a imputar a estos detenidos. Fraude al fisco. Fraude al fisco es cuando yo engaño al fisco diciéndole voy a hacer tal labor, páseme esta plata, no hago la labor y la plata no sé dónde está. Cohecho. Cohecho es cuando yo acepto que una persona, un particular, un privado, me diga, oiga, ¿me puedo ganar yo el concurso? Sí, páseme una platita, la colita del concurso me queda para mí. Ese es un cohecho si yo soy funcionario público. Y en el caso del particular es soborno. Es un soborno. Tráfico de influencia. Es, de una otra manera, actuar o ayudar a que alguien, pariente, amigo, cercano, pueda acceder a beneficios estatales, en este caso, producto de mi amistad, de mi parentesco, etc. Y el último, malversación de caudales públicos que puede ir con negociación incompatible de la mano. Explícala a las dos. Es que son distintas. La negociación incompatible es con, por ejemplo, si yo soy hijo de un constructor, yo no podría ser el Seremi de vivienda. Perfecto. Por decirlo así, no podría ser un acto jurídico que tenga que ver con eso. Y en cambio la malversación es cuando, a diferencia del fraude, no solo hay engaño, sino que además me quedo con los dineros o los actos que hago posteriormente a la licitación, al concurso, al resultado, es quedarse con esos fondos. Esos son los 5 delitos que se le van a imputar, Mari, el día de hoy al señor Andrade y al señor Contreras. Y que nosotros vamos a estar desde Antofagasta en esa formalización en un ratito más, pero me parece importante, Mario Antonio, porque de las cosas que le indigna a las personas en su casa es decir que de repente ve, escucha, se informa de todos estos tipos de casos y nadie queda detenido. Pero yo creo que en este caso particular del caso Convenios, a diferencia de muchos otros casos de corrupción que hemos visto antes, donde usted no ha visto que la gente se va detenida, es distinto porque ya la legislación cambió. Y estos actos, porque muchos de los actos que se han ido conociendo, como por ejemplo el caso Hermosilla, el caso de los audios, sucedieron antes, aunque ahora salieron algunas cosas que podrían probarse que fueron después de la legislación, pero y con la nueva ley ser sancionado. Muchos, claro, se saben ahora, pero ocurrieron antes de la nueva legislación. Aquí debería ser durísimas las condenas. Yo no sé qué opinas tú y qué pasa en este caso, crees tú, con la prisión preventiva. Y generar un precedente, ¿no? Claro, a ver, la prisión preventiva casi siempre el juez la determina, por ejemplo, respecto de el hecho en sí mismo. Si aquí fueron fondos que supuestamente estaban destinados para las personas de menores recursos de Antofagasta, esa es la gravedad o ese es el potencial agravamiento de esta conducta, porque no es solo el dinero que se usaba para pagar los servicios básicos de la Intendencia o la anterior Intendencia o Gobernaciones, sino que era plata que estaba destinada a la gente de los campamentos. Ese tipo de gravedades es la que puede darle al juez la convicción para decir, bueno, estas personas necesitan estar en prisión preventiva porque además lo más seguro es que sean condenados a penas de cárcel. Eso es un poco el análisis que se hace. Podríamos hacer en un la paralelo discusión. con el caso de Torrealba, donde el exalcalde está... Y lleva detenido. 4 veces que ha pedido la libertad y 4 veces se la han negado. Y bueno, de hecho, la declaración de ayer donde reconoce haber recibido plata en sobre, que no era para su pecunio, pero era plata en sobre, profundiza su ¿Y para situación. qué hace eso? Para poder colaborar. después ir ante el tribunal la próxima semana y decir, estoy colaborando con la investigación, Sustancialmente con la han investigación, cambiado las cosas, por lo tanto, por favor, En el por fondo, mi edad, por mi enfermedad, déjenme con una cautelar Estoy más. contando caritas felices a ver si me dejan una Exactamente. cautelar. Porque si en ese caso tenemos una persona preso, el caso de Karen Rojo, con todo lo que significó, uno esperaría también, dadas las magnitudes también de los montos involucrados, que esto así ocurriera, en este caso en particular. Así, y en el caso de Karen Rojo hay que ser bien gráfico, porque en el caso de ella, por ejemplo, muchos decían, no, ella no va a tener pena de cárcel porque es la primera imputación penal. Pero el tribunal en su minuto, y especialmente la actuación del Consejo de Defensa del Estado esa vez, fue muy importante para decir, pero ¿sabes cuál es lo grave de esta actuación, aunque sea la primera? Es que ella era la alcaldesa. Y que eran platas públicas. Y eran platas públicas, pero además ella era la alcaldesa y la estructura administrativa de los municipios es la mayor responsabilidad. Entonces, acá en este caso vamos a ver, por ejemplo, cómo el fiscal regional, Juan Castro Vecchios, y el fiscal local de Antofagasta, Cristian Aguilar, van a hacer la imputación respecto, por ejemplo, de Contreras y de Andrade, que van a tener que ser relatos no distintos, pero sí por configurados separado. por responsabilidades distintas. En el caso de Andrade, por ejemplo, el fraude al fisco como particular o un soborno o esta negociación incompatible que tú planteabas, y en el caso de Contreras ya todo el decálogo que tiene que ver con su calidad de funcionario público o de haber cumplido una función pública. Hagamos periodismo visionario. Vamos, porque alarma de topo. Me acaba de llegar Vamos. un documento que me parece muy relevante. Le quiero agradecer a quien me lo envía, que sé que nos está mirando en este momento. ¿Quieren saber cómo
va a ser la puesta en escena, la defensa en on, como se dice en el periodismo? O sea, frente a las cámaras de los secretarios de Estado el día de hoy, ¿cuál es la instrucción que se le ha dado a los secretarios de Estado, a los ministros? Por si le preguntan por el tema Montes, la minuta, ¿para dónde va? Procedo a leer. Vamos. Bajada para consultas de prensa. Eso este documento le llegó a los ministros ahí. Es una instrucción. La ministra Vallejo lo para tiene. los ministros. Acá dice, hay especulaciones y filtraciones sin contexto. Ese es el argumento que van a esgrimir desde La Moneda. El ministro no recibió ningún informe que mencionara irregularidades, se repite el concepto, conflictos de interés o algún posible delito. O sea, se le va a vuelve a hacer mucho defender. hincapié en esas declaraciones y en esos conceptos que el propio Carlos Montes el día de ayer da a conocer a través de la radio ADN antes de subirse a su auto. Frente a la pregunta de quién miente, la subsecretaria Tatiana Rojas o el ministro Carlos Montes, acá dice este documento, no hay que especular. Habrá que ver el informe del que se habla. Eso es lo serio. Eso deberían responder las figuras de gobierno el día de hoy cuando se le consulte, porque seguramente a ministro que pase, pum, le va a caer el micrófono. Ahora, deme un poquito de contexto y explicarle con pera y manzana, como decía el gran Roberto Sá, lo que significa el caso convenio. ¿Por qué es tan relevante? Porque más allá de que haya un tema ideológico o que haya un tema económico de desvío de fondos, acá es un golpe al ADN del gobierno. Y esto uno hace la comparación. Por ejemplo, en el gobierno de Piñera, estallido social, se falla en la gran promesa que es la seguridad, se escapa todo en las manos, le dan el ADN al gobierno, se le acaba el relato. Lo mismo pasa con el caso Bachelet, el caso Sebastián Dávalos, su hijo, ¿cierto? Se le da el golpe al relato del gobierno, se queda sin argumento. Y ahora pasa lo mismo. Y te agrego Porque son platas que van más. a personas necesitadas. Donde se había hablado de muchísima probidad y un poco salir de estas situaciones anteriores, un poco No la somos lo casta mismo, política. no somos lo mismo, nos Y demarcamos. uno puede recordar que hace 20 años Un estándar moral. el gobierno de Ricardo Lagos hablaba de la modernización y el Estado no estaba modernizado y al final se terminaban pagando Los sobresueldo en sobre jarrón- de Y dinero. ahí le roto y subieron todo los lo demás. sueldos, claro. Y ahí empezó a reconfigurarse esta idea de que el Estado no podía quedarse atrás con el mercado y los sueldos y empezó a equilibrarse eso en varios acuerdos políticos que hasta el día de hoy han salido hasta en columnas de opinión. Pero de una otra manera los casos de corrupción demuestran lo que dijo el saliente Contralor. Es cuando el Estado no alcanza a visualizar que hay personas que puedan llegar a estos lugares o a estos espacios y quedarse con estos fondos producto de todas estas relaciones políticos, de parentesco, familiares, etcétera, etcétera, o hasta territoriales. Hay una explicación que dieron en Revolución Democrática que esta plata en realidad era como para hacer el comando Antofagasta del partido. Entonces, bueno, vamos a ver qué explicaciones dan. Alarma la de defensa del pauta, Estado. alarma de pauta. Oficial, a las 11 de la mañana para que movamos nuestro equipo. Estamos desplegados como Buenos Días a Todos y también como canal, como TVN, porque el ministro Carlos Montes va a estar encabezando la inauguración y la entrega de llaves de 150 viviendas del conjunto habitacional 26 de diciembre. ¿Dónde va a ser esto? En la calle Los Arrayanes, camino a Tolhuaca, sector Los Maitenes, en Curacautín. O sea, tiene ahí pauta. está, tiene pauta y tiene pauta de vivienda y ahí van a caer los Porque- micrófonos sí o sí. Ahora, raro sería que no acepte Es que preguntas. tienes que seguir Ahora, con la... Si tú quieres mantenerte cargo, tienes que seguir con la normalidad, no puedes acusar el golpe, porque él ha dicho ya sus declaraciones, yo no me enteré de ninguna ilegalidad, irregularidad, por lo tanto sigo con mi argumento y cuento con la confianza del técnico todavía. Oye, quiero agregar a los antecedentes que tenemos sobre la mesa algo que expone el sitio Ex Ante, que son las conversaciones que se conocieron entre Daniel Andrade y Edson de Toni. Son copias de los WhatsApp que se enviaron el día que estalló esto, 7 de junio de este año, a las 5:23, a 9 días de que el caso se hiciera público, a 9 días de que nosotros, la opinión pública, De que esto lo conociéramos. explotara. Están los WhatsApp. Daniel dice, gracias Edson, ha sido un calvario la wea. Yo lo he pasado súper mal pensando en este flanco. Me siento súper ingenuo y estúpido a la vez por la... Bueno, está de más decir que tiene que haber silencio total. No vaya a ser que la weá se filtre por nuestro lado. Y si quieres hablar o dar consejos sobre esta weá de nuevo, está súper agradecido. Edson de Toni le dice, soñé anoche con esto. Por nuestro lado no se va a filtrar nada, pero de que va a salir, va a salir. Hay 4 aspectos que tenemos que trabajar en explicación. Entre paréntesis, con Camila estamos preparando una fecha para armar un relato en base a ello. ¿Por qué se pagan servicios por 400 millones? Como equivalente, 3 farmacias municipales cuestan eso, es lo que se plantean ellos. 2, ¿por qué no se licitó? En términos de compras públicas, creo que es urgente tener una claridad. Y 3, ¿por qué no se han efectuado denuncias si ya se estaba en conocimiento?
sumario administrativo, denuncia al Tribunal Supremo y que se responderá ante una eventual querella por cohecho o tráfico de influencias. ¿Estarán respaldadas todas las comunicaciones en correo y celulares que puedan ser incautados? 4. ¿Por qué el Ceremi no observó el principio de abstención por amistad manifiesta? Artículo 12, numeral 3 de la Ley 19.880. Esto es relevante para desarmar el encuadre. Y ahí Daniel Andrade después concluye, le dice, bueno, te puedo contestar esto. O sea, 9 días antes de que esto se conociera públicamente, hay al menos una comunicación entre Daniel Andrade y Edson de Toni, donde están empezando a armar la defensa de esto y donde hablan de no filtraciones. Por lo tanto, hay una cuestión sospechosa sobre el asunto, ¿no? Sobre cómo se estaban empezando a armar los relatos que vamos a salir a contar para que esto no crezca más. Yo creo que de eso no cabe duda, pero yo quiero ir con lo que señalaba Mario Antonio, que me parece súper importante a propósito de la modernización del Estado y todo. Después de todo lo que se ha conversado, de todos los casos de corrupción que se han conocido, de la rabia ciudadana... De lado y lado. De lado y lado, ¿cierto? De lado y lado. De la cantidad de daño a la sociedad que se ha hecho. Uno dice, ¿cómo puede ser que siga siendo tan fácil quedarse con platas estatales? Porque al final es eso, ¿cómo puede ser que en ese sentido todavía no esté lo suficientemente moderno el Estado para que tan rápidamente y tan fácilmente te puedas quedar con recursos públicos? Es así y yo creo que también ha sido un diálogo de sordos, porque, por ejemplo, funcionarios públicos que vienen hace mucho tiempo diciendo este tema de la situación de los contratas y los honorarios en los distintos aparatos y servicios, lo que sucede en regiones principalmente, siempre son temas que terminan, podríamos decir, el octavo tema del numeral, dicen, y eso ocurrió en varios casos, es decir, lo tuvimos en la subvención escolar en algún minuto, después lo tuvimos en esta implementación de los servicios locales de educación, ahora lo tenemos en este tema de los convenios respecto de vivienda, y en definitiva se cumplen palabras medias proféticas de Eduardo Engel, del mismo Contralor, antes de su salida y ahora en su salida, de que nos falta mirar que el Estado tiene que terminar de cerrar ciertas cosas. Al no tener la capacidad de entregar servicios, este juego con los privados abre estas brechas. Pero eso es lo que se ha planteado no solamente en este ministerio, sino que, por ejemplo, la ejecución en el Ministerio de Obras Públicas, la situación de fiscalizaciones. Ustedes sabían, en este minuto los trabajadores del Ministerio de Transporte que fiscalizan a los autos de aplicación son todos trabajadores honorarios. Son trabajadores a contrata con suerte y ya a final de año también están tratando de arreglar el tema, mientras estamos hablando de que en las calles haya calles más seguras y todo lo demás. Entonces también hay unas debilidades estructurales que no terminamos de cerrar cada vez que estas polémicas o estos casos salen a la luz. Se genera también un desafío, perdón, cortito, porque finalmente se habla de la modernización del Estado, cómo el Estado llega a más personas, cómo se hace que sea un poco menos burocrático y finalmente se entregan esto, bueno, por ejemplo, los mismos gobernadores, estos fondos discrecionales, ¿no es cierto? Y esto también vuelve a abrir la puerta para que las personas que quieren abusar de aquello abusen. Bueno, las corporaciones municipales surgieron para eso, para facilitar. Surgen, exacto. Y al final es decir, era cuando el alcalde no podía hacer algo legalmente, no se había corporación. Exactamente. Bueno, a propósito del ministro Monte, estaba hablando con algunas personas ahora por WhatsApp del oficialismo y lo que señalan es, me decían, le queda poco, pero no previo... ¿Le queda poco qué? ¿Capital político? Y en el cargo, pero post plebiscito. Le queda poca arena en el arenero. Ya hay detalles de la acusación constitucional que se va a presentar el lunes, por lo menos, y lo podemos revisar. Porque sacarlo antes del plebiscito puede tener un eco. Exactamente. En los resultados y levantas más la noticia que obviamente no... Pero me confirman una cosa que va a hablar Carlos Montes en Curacautín y que va a aceptar preguntas. Así que hay que estar muy atentos porque seguramente es una de las voces que se requiere escuchar durante la jornada del día de hoy. Carlos Montes, caso convenio.